día de antier hablábamos sobre lo que debíamos de entender nosotros como una definición de qué era lo que significaba el derecho registral. En ese sentido, pues vimos que la siguiente definición, que es una rama del derecho privado, toda vez de que atiende a cuestiones netamente casi de carácter entre particulares. Dijimos de que se iba por el lado del derecho privado, donde está el derecho civil, el derecho notarial, el derecho mercantil, por obvias razones, ¿verdad? Luego indicamos que tiene por objeto el estudio, análisis y regulación de los registros, es decir, cómo es su estructura, cómo es su funcionamiento, qué es lo que va a contener, qué materia, objeto va a conocer cada uno de los distintos registros, la actividad que realizan y sus efectos en el mundo jurídico, social y económico. También habíamos dicho que se le ha denominado también con los nombres de derecho hipotecario y derecho inmobiliario. Esto toda vez de que nace, como lo veremos más adelante, el derecho registral, con la base de la necesidad que tenían los mercaderes al momento de hacer préstamos entre particulares, de que se les entregara una garantía por ese préstamo. Entonces, se vieron en la necesidad de establecer ciertos registros arcaicos para poder dar seguridad y certeza de que si yo iba a prestar, pues la persona me iba a garantizar pagar ese préstamo con una hipoteca, ¿verdad? Sobre un bien inmueble, como lo es el derecho hipotecario y el derecho inmobiliario. Sin embargo, no obstante de que el derecho registral es una rama del derecho público, quiero que sí les quede bien claro esto. Logra diferenciarse de otras ramas por la siguiente razón. En primer lugar, porque está conformada por una normativa especial. ¿Esto a qué se refiere? Lo explicamos el día anterior de clases en el sentido de que, por ejemplo, ya vimos que se regulan los registros, sin embargo, no hay un solo cuerpo normativo que regule todo lo que es derecho registral en el sentido de estar codificado en un solo cuerpo normativo, valga la redundancia. Por ejemplo, el derecho registral del registro de la propiedad, pues está regulado en el Código Civil. El derecho registral que se refiere a las sociedades anónimas, pues está regulado en el registro, en el Código de Comercio. Lo que se refiere a todo lo que es el estado jurídico de las personas, es decir, el estado civil de las personas, está regulado en el Registro Nacional de las Personas. De ahí tenemos lo que es la Ley de Registro Nacional de las Personas. También está regulado lo que es el derecho de garantías mobiliarias y para eso existe una normativa especial. Y así pues nos podemos ir verificando que el derecho registral no solamente está regulado en un solo código, en una sola norma. Hay distintas normas especiales que van a regular aspectos distintos y especiales con relación a lo que se refiere a cada inscripción. Por eso, esa es una de las situaciones que establecen por qué es una rama del derecho, es una rama autónoma del derecho. Si bien es cierto, se deriva del derecho civil, ustedes saben que o van a ver que el derecho es cambiante, es evolutivo, el derecho es dinámico. Entonces, a raíz de esto, pues antes no contábamos con una ley de propiedad industrial que regula todo lo relativo al derecho de propiedad intelectual.
no teníamos una normativa que regulara las garantías mobiliarias y estas se van creando con el constante cambio y devenir del derecho. De tal suerte que si yo les preguntara a ustedes en su examen, mire, ¿por qué el derecho registral es considerado una rama autónoma del derecho en función a que tiene una normativa especial? Pues la respuesta de ustedes va a ser la siguiente. Porque el derecho registral no está regulado en un solo cuerpo normativo, sino que está regulado en distintos cuerpos legales ordinarios. Por ejemplo, Registro Nacional de las Personas, Código de Comercio, como ya lo hemos indicado, etcétera, etcétera. Queda en función de usted investigar esas distintas ramas normativas. Por ejemplo, luego, otra característica que hace que el derecho registral sea o se constituya una rama autónoma del derecho es porque tiene principios que le son propios. Es decir, los principios del derecho penal, del derecho procesal penal, por ejemplo, del derecho laboral, no van a ser los mismos principios que van a regir el derecho registral. Yo les decía a ustedes en algunas ocasiones, para los que han estado conmigo, por ejemplo, el derecho penal es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene principios. ¿Y qué son los principios? Pues los principios van a ser esos fundamentos que van a determinar la orientación, la aplicación, la creación y la interpretación de las normas jurídicas. De tal suerte que nosotros vamos a ver los diferentes principios del derecho registral en su momento. Luego, en correlación a los principios para avanzar o abonar en la clase, pues vamos a encontrar el principio de inscripción. También el principio de seguridad jurídica fundamental, que es básicamente el objeto del derecho registral, establecer que las personas tengan esa seguridad, esa garantía, que lo que está plasmado en los registros es eso lo que consta en los mismos. También tenemos el principio de derogación, principio de prioridad, que algunos ya lo saben, principio de tracto sucesivo, entre otros, o el principio de autenticidad legítima de los documentos. No se preocupen que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad específica, perdón, ¿aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿De parte de quién? Otra vez, qué casualidad que cuando estamos impartiendo el curso llaman los de los bancos. Bueno, ¿y cuál va a ser esa finalidad que persiguen el derecho registral? La finalidad que persigue el derecho registral va a radicar en la publicidad, como ya se los había mencionado, de lo que consta inscrito en los libros. Muchas veces van a llegar a su oficina, oiga, licenciado, ¿cómo puedo saber quién es el dueño de Pollo Campero, por decirlo así? Bueno, pues usted lo puede saber acudiendo al Registro Mercantil General de la República, en donde puede solicitar ya sea una copia simple o una certificación de la patente de comercio, y ahí va a obrar el nombre de quién es el propietario. ¿Cómo puedo saber yo si una persona dice que es hija de otra persona? Pues acudo al Registro Nacional de las Personas a solicitar un certificado de la partida de su nacimiento. ¿O cómo puedo establecer yo el estado civil de una persona? Pues voy al Registro Nacional de las Personas y solicito un certificado de nacimiento, y ahí me va a aparecer la constancia de que la persona pues efectivamente está casada. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo si una fundación existe? Pues acudo al registro de las personas jurídicas y solicito una certificación con el nombre de dicha asociación, y pues
dependiendo de las tarifas que cobren, dependiendo, pero no el término no es de tarifa, dependiendo del arancel, término correcto, pues me van a brindar esa información. Por ejemplo, si yo voy a solicitar un certificado de nacimiento, lo que me van a cobrar son 15 quetzales. Si una persona me está ofreciendo una casa, un bien inmueble para venderme, pues yo acudo al registro general de la propiedad a solicitar ya sea una consulta electrónica o un certificado del historial completo o certificado de la última inscripción, y ahí puedo ver yo si la persona está realmente inscrita o no. Efectivamente, estoy desarrollando el tema, por eso ustedes tienen que estar poniendo atención. Vuelvo a repetir. El derecho registral, si bien es cierto, se deriva del derecho civil, pues ya ahora actualmente es considerado una rama autónoma del derecho. ¿Y por qué? En primer lugar, porque tiene o está conformado por una normativa especial. Les vuelvo a hacer mención, esa normativa especial consiste en que dependiendo del objeto, la materia registral que usted vaya a utilizar, pues van a existir ciertos cuerpos normativos. Entiéndase, Registro Nacional de las Personas, Código de Comercio, si usted quiere ver sociedades, empresas mercantiles, si usted quiere ver bienes inmuebles, se va al Registro General de la Propiedad. Si usted quiere ver garantías mobiliarias, se va al Registro de Garantías Mobiliarias. Si usted quiere saber si un mandato efectivamente está inscrito, pues va al Registro Electrónico de Poderes del Archivo General. También decimos de que es una rama autónoma porque el derecho registral tiene sus propios principios. Es decir, va a tener sus propios lineamientos, sus propias directrices que van a determinar el contenido de sus normas, cómo crearlas, su interpretación y cómo se deben de aplicar. Un ejemplo de esto es con relación al principio de muchas veces en el Registro General de la Propiedad, para los que sepan y alguien que quiera abonar, pues me puede echar la mano. Hay una unidad que se llama seguridad registral. Y ellos a veces tienen o les surgen dudas de algunos documentos que presentamos los notarios y pues ya le hacen a uno, le indican que debe presentarse a seguridad registral o le piden otros documentos. Sin embargo, yo considero que ahí están violando uno de los principios que se llama de presunción de autenticidad y legalidad de los documentos. ¿Por qué? Porque los notarios nos circunscribimos a que, por ejemplo, vienen las personas a nuestra oficina y pues nos presentan sus documentos personales de identificación. Nosotros no tenemos esas maquinitas para determinar si los mismos son o no auténticos, pero nosotros tenemos que darle esa presunción de autenticidad. Si no, imagínense, viene un cliente y le llego yo a pedir, mire, pero vaya a traerme certificado de DPI, vaya a traerme esto y lo otro, pues el cliente lo que hace es que se va. También, pero la finalidad de esta autonomía que tiene el derecho registral es que la misma radica en la publicidad. ¿Por qué? Porque todo lo que está en los registros públicos es precisamente eso. Esos datos son públicos. Hace años, pues vino la cervecería Brava, bueno, la cerveza Brava, acá en Guatemala. Sin embargo, ustedes saben que acá hay un cierto monopolio con relación a las bebidas alcohólicas. ¿Y qué pasaba? Pues lamentablemente se le prohibía de forma indirecta el ejercicio del comercio. Lo que pasaba en este caso era que Brava, en primer lugar, no podía conseguir envases o producir envases de vidrio para poder comercializar su producto.
Otra cuestión que decía Brava era que no tenía los ramales necesarios para poder distribuir el mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Brava hizo una alianza estratégica con lo que es distribuidora La Mariposa, Sociedad Anónima. ¿Sí se acuerdan algunos de que era con la Pepsi que se distribuía la cerveza Brava? Entonces, a eso es a lo que se le llama una alianza estratégica. Pero Brava, ¿cómo podía saber que en realidad distribuidora La Mariposa era una entidad, una sociedad anónima legalmente constituida en Guatemala? Alguien que me lo responda. Pidiendo una certificación de empresa o de comercio en el registro mercantil. Sí, puede ir al registro mercantil a establecer, a solicitar certificación de la escritura constitutiva de la sociedad, de la patente de la sociedad, de la patente de comercio, y ahí efectivamente establecía quién es el gerente general y todo eso. Precisamente, entonces ya con eso empezaban a hacer las negociaciones porque ya tenían la seguridad y la certeza jurídica de que, en primer lugar, sí, esa sociedad estaba constituida legalmente en Guatemala y funciona bajo la normativa de las leyes guatemaltecas. ¿Cómo quiero saber yo quién era el gerente general? Pues pido una certificación del gerente general. Y si me da dudas si en realidad es el gerente general, pues voy al RENAP a solicitar un certificado de nacimiento para ver si en verdad existe esa persona. Ese es el objeto del derecho registral. Ese es el objeto de la autonomía. Brindar esa publicidad de lo que consta en los registros. Es eso cierto, debería de ser cierto. No siempre es así. Por eso decíamos el día de ayer, derecho, tenemos derecho público y derecho privado. Derecho privado, derecho civil, derecho mercantil, derecho notarial. Sin embargo, ya actualmente se establece pues de que hay nuevas vertientes que indican que ya es una rama del derecho, es una rama autónoma del derecho, que se deriva del derecho civil, por las razones que les he indicado. También tiene su propio sistema de integración. Tiene su propio sistema de integración. ¿A qué se refiere esto? Muy bien. Por ejemplo, ustedes en derecho civil, ustedes en materia civil, pues ustedes ya saben los términos de qué es la capacidad, qué es la incapacidad, qué es la ausencia, qué es la nulidad, qué es la hipoteca, qué es la prenda, qué es el derecho sucesorio. Todos esos son términos jurídicos que son pertenecientes pues al derecho civil. Por eso es de que se habla, se acuerdan allá en Introducción al Derecho 1, Introducción al Derecho 2, de los conceptos jurídicos fundamentales, que eran aquellas nociones irreducibles que debe de contener cada cuerpo normativo, y sin ellos si no existiesen, pues no se podría hablar de ese derecho especial. Acá como ya lo vimos, tiene su propio sistema de interpretación. Ustedes van a ver que en derecho, en la ley de propiedad industrial, tiene principios. En el Registro Nacional de las Personas hay principios también específicos. En la ley de garantías mobiliarias hay principios específicos también. Y por ende se tiene un sistema propio de vocabulario, ¿verdad? Entonces, tiene un lenguaje técnico. A eso es a lo que nos referimos ya después. Perdón que no me deja cambiar. Ahí está. Aparte de lo anterior que habíamos dicho, perdón, vuelvo a repetir, es objeto de estudio especializado y tiene su propio sistema de interpretación
e integración de la norma aplicable. Su propio sistema de interpretación, ya lo expliqué, cada cuerpo normativo va a tener sus propios principios que van a determinar cómo es que se deben de interpretar ciertas normas. Por ejemplo, en derecho civil, que ahí es donde tenemos lo regulado al Registro General de la Propiedad en el libro cuarto, ¿alguien ha escuchado, sabe ese principio de primero en inscripción, primero en derecho? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, ¿Qué significa eso? Buenas tardes, licenciado. Para mi conocimiento, tengo entendido que es la primera persona que ingresa la solicitud de inscripción en el registro de la propiedad, y si otra persona posterior ingresa el mismo documento, pues se le da prioridad al primero. Excelente. Aquí es cuando hablamos de ventas múltiples. ¿Qué pasa si una persona vende varias veces la propiedad, su propiedad? Pues está establecido ese principio de primero en inscripción, primero en derecho. El registro, cuando hace la calificación, se va a limitar únicamente a qué documento ingresó primero. Y si se inscribe ese documento de primero, pues automáticamente el otro lo rechazan porque ya se inscribió ese derecho. Pues ahí va a tener la otra persona que ir a deducir su acción contra la persona que le vendió en la vía legal pertinente. A eso es a lo que se refiere su propio sistema de interpretación. ¿Qué pasa si hay ventas múltiples? Entonces, pues, está el principio de primero en inscripción, primero en derecho. También integración de la norma aplicable. ¿A qué se refiere esto? Esto se da cuando hay aquellas famosas lagunas legales, ¿verdad, chicos? ¿Alguien sabe lo que es una laguna o un vacío legal? Licenciado, buenas tardes. Es un aspecto o una parte que la ley deja descubierto para regular cierta situación o acto. Muy bien. Digamos, no puede, que no está tipificada en alguna ley como tal. Muy Entonces bien. ahí se crea como un vacío o laguna legal. Muy bien, es algo que no está regulado, ¿verdad? Es algo que no está regulado, sin embargo, con excepción del derecho penal, acá sí se puede hacer integración de la norma que le fuere aplicable. Es decir, si no lo encontramos en alguno de los cuerpos normativos, pues podemos aplicar en primer lugar las normas del derecho común, es decir, las normas del derecho civil. Y así sucesivamente, ¿verdad, chicos? Entonces, por eso es de que concluimos que el derecho registral es una rama del derecho es una rama autónoma del derecho que se deriva del derecho civil, como la mayoría de ramas. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron el jus gentium, el jus civile y todas esas cuestiones allá en derecho romano que no nos gustaban, ¿verdad? Bueno. Luego tiene un uso del lenguaje técnico jurídico específico y propio. ¿A qué se refiere esto? Al igual que el derecho civil, como les había hecho la mención anterior, o el derecho tributario, entre las distintas ramas del derecho, pues el derecho registral va a tener términos jurídicos que le son propios y que los van a diferenciar de otro lenguaje. Para los compañeritos que están con la asistencia, ya las van a enviar, es a las 4:30. De esa cuenta, podemos hablar nosotros, por ejemplo, de términos como finca y predio, ¿verdad? Los que, si bien es cierto, en un uso lenguaje común, podrían significar lo mismo, pero en derecho registral, no. Va a variar su concepción, ¿verdad? Dependiendo de la forma. Por ejemplo, una finca en términos registral se refiere al
un bien inmueble a un terreno. De hecho, mi papá me regañaba a mí hace varios años cuando yo le decía, ¿y cuál es el número de finca que usted tiene? Pues, papá, le decía, yo no tengo una finca o yo tengo un terreno. Entonces, como él no sabía lenguaje jurídico, él cree que finca se refiere a aquellas grandes extensiones de tierra que tienen los rancheros, los ganaderos, etcétera, ¿verdad? Pero en términos de materia registral, específicamente en el derecho, en el registro de la propiedad, pues finca se refiere al bien inmueble que está identificado o que está inscrito en los registros. Por eso hablamos de número de finca, folio y libro. O predio, que se va a referir, uno lo va a considerar predio como predio de carros. Sin embargo, predio es el término que se utiliza muchas veces, lo hemos escuchado en lo que es la servidumbre, ¿verdad? Cuando está el predio dominante, predio sirviente. ¿Sí se acuerdan cuando escucharon ese término? Otro término que tiene el derecho registral es, por ejemplo, purga de la finca, que se refiere a la facultad que se tienen en algunos registros públicos a efecto de poder cancelar asientos registrales de oficio cuando ya se tienen por caducados. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces las personas tienen grandes extensiones de terreno y van desmembrando van desmembrando ciertas partes, ciertas áreas de terreno y al final ya no le queda nada. Por alguna razón al registrador se le olvida y no hace esa purga de la finca, es decir, tiene que hacer una razón el registrador cuando ya se da cuenta de que a la finca ya no le queda más área. Y sin embargo, puede ser que no lo haga, ya posteriormente se da cuenta el registro y hace lo que es la purga de la finca e indica el registro la siguiente razón. Se cancela totalmente la presente finca en virtud de ya no tener área, ya no tener más área, ¿verdad? O lo pueden hacer, el registro ahora sí tiene una especie de control sobre esto y cuando miran que ya determinan que la finca ya no tiene ningún área de terreno, pues le cobran a uno conforme al arancel por esa razón. O por ejemplo, la palabra inmatriculación, que se refiere a la primera inscripción que se hace de una finca, es decir, cuando se apertura una finca. Ven ustedes acá en su pantalla, por ejemplo, términos que se utilizan, que van a utilizar ustedes comúnmente cuando llegan sus clientes y le dicen, mire, fíjese que yo quiero comprar un terrenito, pero quiero hacer una investigación previa. Muy bien. Dígale a la persona que le está ofreciendo su terreno que le dé el número de finca, el número de folio, el número de libro. Ya con eso, pues yo puedo hacer una investigación. El número de finca, el número de folio, el número de libro, pues van a referirse a lo que es el nombre de su terreno, de su bien inmueble. Entonces, en conclusión, el derecho registral va a tener su propio lenguaje técnico jurídico específico y propio. Así también en registro de propiedad industrial van a haber se van a conocer otros términos. Por ejemplo, en cuanto a su naturaleza jurídica, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho registral? Es decir, si el derecho registral va a ser público o de carácter privado. Si los registros, ojo, por favor, atentos. La naturaleza jurídica va a atender al sistema de registros que se lleve en cada estado. Es decir, puede ser que la naturaleza jurídica del derecho registral en Chile o en Perú sean distintas a la de Guatemala.
Se va a analizar en el curso, vamos a analizar cuál va a ser la esencia, por ejemplo, de los registros en Guatemala. Como tema, si quieren, ya que los veo ahí preocupados, el tema de hoy va a ser naturaleza jurídica del derecho registral. ¿Sí? Ahorita se los escribo. Gracias, licenciado. Ahorita se los escribo yo, recordándole a todos de que la asistencia está abierta durante 20 minutos. Así que ya pueden llenarla, compañeros. Yani, una pregunta. Yani tiene una duda, dice. Licenciado, una pregunta. Si la persona que está en investigación de una finca no tiene el número, folio y libro. Pues ese es un problema que lamentablemente tenemos acá en Guatemala, ¿verdad? Que como veremos en el registro general de la propiedad, pues los bienes inmuebles no se inscriben a nombre, es decir, si usted ingresa en la base de datos el nombre de la persona, no va a aparecer. Lo que le van a exigir a usted en el registro general de la propiedad es que usted, lleve el número de finca, folio y libro. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es preguntarle, mire, ¿dónde está ubicado su bien inmueble? En la municipalidad. Vaya, deme el nombre del vendedor y pues yo ya voy a la municipalidad y pues ahí pido información si hay algún bien inmueble a nombre de esa persona. Y ellos ya tienen esos datos. Porque la persona puede ser que haya perdido su escritura, qué sé yo, ¿verdad? No se acuerde. O si no, lo que hago es de que, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ser notarios, van a tener la opción de van a poder estar conectados en línea con diferentes instituciones. Yo, por ejemplo, puedo pedir información desde mi oficina al DICABI, que es la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Y efectivamente a veces les pido el nombre, el número de PI, número de NIT, y ahí me lo tira. Ya con eso, ya si me tira ahí el número de finca, folio y libro, pues yo ya me voy al registro general de la propiedad a hacer una consulta. Ojo, ahora las hago yo desde acá de la comodidad de mi oficina. Cobran 8 quetzales por la consulta electrónica. Esas son una de las formas, ¿verdad? Pero si me pregunta el por qué, no lo sé. Es la forma de inscripción de folio real de los registros, pero sí es un problema eso de que no se inscribe por nombre. Elmer. Elmer levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado. Voy a retroceder un poquito. La verdad que no comprendí cuando usted explicó sobre el término predio. Solo escuché que dijo predio dominante, predio silvestre y la pulga de la finca. La diferencia entre el término finca y predio. Esa es la interrogante. Muy bien. Por ejemplo, como le decía, en lenguaje normal de personas que no utilizan términos jurídicos, pues cuando usted le dice finca, así como mi papá, va a creer que son aquellas grandes extensiones de tierra. Pero en términos jurídicos, finca se refiere al número el número que tiene asignado en el registro general de la propiedad. Y predio va a significar básicamente lo que es la finca, pero no con el número, sino que predio se va a referir al hecho de que, por ejemplo, si existe una servidumbre, se le va a identificar de esa forma como predio sirviente el que la sufre y predio dominante a quien está a favor, pero no es lo mismo en términos jurídicos, ni tampoco con términos no jurídicos como lo utilizan las personas que no saben el derecho, ¿verdad? O por ejemplo, si usted le habla a una persona que vende carros, pues mi predio va a decir el lote donde tiene sus carros, pero en derecho registral se refiere
a el bien inmueble que está sufriendo una servidumbre o que tiene una servidumbre a su favor. Helen. Licenciado, muy buenas tardes. Fíjese que con una inquietud. Con respecto a la naturaleza jurídica del derecho registral, comprendí que usted indicaba que según cada estado, así se establece dicha naturaleza. Exacto. Para tales efectos, nuestro país entonces, como tal, queda en que o como la naturaleza de dicha rama. Disculpe. Ahorita vamos a entrar en eso, Helen. ¿Yo? Gracias. Ahorita vamos a explicar. Usted, licenciado, muy amable. Muy bien. Entonces, no sé si ahí estamos, Elmer. Sí, licenciado, hoy sí lo comprendí. Sí, ya cuando ustedes se vayan a sumergir dentro del derecho registral, cuando ejerzan la profesión de notariado, pues van a verificar esos términos, ¿verdad? Por ejemplo, inmovilización. Para las personas que no saben derecho registral o derecho civil, pues la inmovilización es el acto por medio del cual pues usted le pone un candado a su finca por cierto tiempo, en donde no va a poder comprar, no va a poder vender, no se va a poder hacer nada. Esto se hace específicamente para proteger de fraudes sus propiedades. Hubo un caso en donde a un cliente pues le robaron su finca. No sé cómo se enteraron del número de finca, folio y libro, le falsificaron su identidad y pues vendieron esa finca e incluso fueron a hacer un préstamo al banco, ¿verdad? Entonces por eso él ahora cada 3 años inmoviliza su finca para que cualquier compraventa que llegue ahí salga rebotada y no pueda inscribirse. Vamos a ver. Ya ni me acuerdo cuál es la que estábamos. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Las fincas pagan UCI. Sí, todos los bienes inmuebles pagan un impuesto que mi amigo lo considera ilegal. Lo considera ilegal, sin embargo, sí se paga que es el denominado impuesto único sobre inmuebles. Es un impuesto que se paga de manera anual. Sin embargo, las municipalidades para efecto de captación, de obtención de recursos, pues le permite hacer usted pagos de forma trimestral, fraccionados. Y va a depender de cuál es el proceso de inmovilización. Miren, pues si les empiezo a responder, el proceso de inmovilización ahora es muy sencillo, Walter. Fíjese que antes era un poco difícil, porque antes usted tenía que ir con el cliente al Registro General de la Propiedad y tenía que pagar para que obtuvieran los datos biométricos de su cliente, huellas dactilares y todo eso. Y lamentablemente para cancelar una inmovilización, cancelar era, por ejemplo, el cliente 3 años es lo máximo, pero el cliente se cansaba, necesitaba tal vez vender el bien inmueble, le salía bien caro decirle, mire, quiero cancelar la inmovilización. Ahora es muy sencillo, hay un formulario en el Registro General de la Propiedad que lamentablemente eso también nos viene a cortar a nosotros, nos vino a nosotros a cortar nuestra fuente de ingresos, porque ya la gente dice, si yo solo la auténtica de firma necesito ahora para inmovilizar. Y entonces ya solo le quieren copiar lamentablemente solo quieren que uno les haga la legalización de su firma. Pues ya no pagan lo que pagaban antes, ¿verdad? Ahí en la página del registro usted puede buscar formulario de inmovilización, inclusive hay hasta folletos. Bueno, volvamos al tema naturaleza jurídica. Como veremos nosotros en el sistema guatemalteco y el de la mayoría de países latinoamericanos, los registros
son públicos. Los registros son públicos y se accesa a ellos por designación de las autoridades políticas de gobierno. Lo que les decía yo el día lunes. El Registro General de la Propiedad es una dependencia del Ministerio de Gobernación. El registro mercantil, el registro de la propiedad intelectual son dependencias del Ministerio de Economía. El Registro Nacional de las Personas es un ente semiautónomo. Con relación a esto, hay tres criterios. ¿Cuál es la naturaleza del derecho registral? Puede ser que sea civil, de naturaleza administrativa o procesal. Partiendo como primera línea, en Guatemala, la naturaleza jurídica de los registros públicos es de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque la mayoría de registros, todos los registros en Guatemala dependen del Estado, de algún órgano estatal o de algún ente estatal. Todos los entes van a ser estatales. Distinto es el caso de Chile, en donde ahí sí son personas particulares las que resguardan esa información, a las que se les denomina conservadores, ¿verdad? Ellos documentan los actos o contratos y a la vez los registran. En nuestro sistema, los registros son públicos y se asigna y se accesa a ellos, como ya les manifesté, por designación de las autoridades del gobierno de los estados. Guatemala tiene un caso así meramente particular, toda vez de que, como les digo, es evidente que nadie duda que los servicios que se prestan en los registros públicos son eso precisamente, es un servicio público y que las autoridades son funcionarios públicos. La naturaleza es de carácter pública. Y ahora nos vamos a meter a otro criterio. Esa es como parte fundamental. Los registros en Guatemala son públicos. Su naturaleza es pública. Ahora vamos a establecer otra subdiferencia en cuanto a si la naturaleza o la labor que realizan los registros en Guatemala son de carácter civil, administrativa o procesal. En este sentido se da una pluralidad de situaciones o una pluralidad de cuestiones, toda vez de que en Guatemala se da una cuestión de carácter mixto. ¿Por qué? Tiene una característica de que son civiles, toda vez de que yo les había adelantado que en Guatemala la mayoría de hechos, actos, contratos jurídicos que se inscriben en los registros de Guatemala, pues predominan las relaciones de materia privada que llegan a esos registros. Si yo celebro un matrimonio, pues lo debo de inscribir ante el Registro Nacional de las Personas. Acuérdense ustedes que el matrimonio es esa institución social por medio del cual un hombre y una mujer deciden unirse de manera legal con el fin de procrear, educar y alimentar a los hijos. Esto es un acto de carácter particular, de carácter privado, que se inscribe en el Registro Nacional de las Personas, que es una institución de carácter público. También los divorcios, las capitulaciones matrimoniales, etcétera, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo celebro un mandato, lo escribo en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Si yo celebro
un contrato de compraventa, pues lo voy a inscribir en lo que es el registro de la propiedad. Si yo, por ejemplo, invento alguna cuestión sofisticada, pues lo inscribo en el registro de propiedad intelectual. Si yo logro crear una obra musical, pues la mayoría de obras no hay necesidad de inscribirlas, pero siempre se va al registro de la propiedad intelectual. Es decir, son cuestiones particulares que se inscriben en instituciones públicas. Por eso ya tiene un carácter civil. ¿Por qué? Porque va a devenir de esa, viene de ese interés de los particulares para que esos actos, contratos de naturaleza jurídica, pues queden inscritos en los registros, que los cuales ya sabemos son públicos. También tiene caracteres administrativos, porque como ya lo vimos, si bien es cierto, son cuestiones entre particulares en su mayoría, los registros son públicos. Y cuando los registros son públicos, ustedes todavía no llevan derecho administrativo. Bueno, Sí, vamos a poner un caso sencillo. Si usted solicita a una entidad, por ejemplo, información pública, y la entidad pues le deniega o no le otorga la información dentro del plazo de 10 días, pues usted sabe que puede acudir a donde corresponda a presentar el recurso respectivo. Es decir, los registros de los distintos registros como son entes estatales, su actuar va a estar sujeto a revisión. Es decir, ellos no deben o no pueden actuar de forma arbitraria. Y si lo hacen así, pues ustedes pueden plantear los recursos respectivos. Otro ejemplo, si yo quiero una solicitud de autorización para funcionamiento de una gasolinera, pues voy al Ministerio de Ambiente, ¿sí o no? Pero si el Ministerio de Ambiente me deniega esa solicitud, pues yo lo que puedo hacer es plantear un recurso que se denomina de revocatoria o de reposición para que se revise el actuar del funcionario o empleado público que me está denegando esa petición. Si yo voy al registro general de la propiedad, si me deniegan una inscripción y yo no estoy de acuerdo, pues puedo plantear lo que se denomina un ocurso. Entonces, va a ser un juez que va a revisar a través de la vía judicial el actuar de esas personas. A eso es a lo que se refiere las características administrativas. No sé si alguien ha tenido alguna perdón, se me olvida la experiencia con los registros, alguien que sea procurador. Si usted va al registro de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, y le rechazan por alguna manera su solicitud de inscripción de alguna marca, pues usted puede plantear una oposición. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad intelectual es un registro que depende del Ministerio de Economía y esa decisión puede ser sujeta a revisión. Por eso es de que tiene caracteres administrativos. ¿Por qué? Porque ya dejamos sentados que los registros en Guatemala son públicos. Y por ser públicos, los funcionarios o empleados públicos están sujetos a revisión de su actuar. Y por lo tanto, si la resolución no le favorece al administrado, yo en registro de marca, ¿verdad?
Claro que sí, dice Lili Ramírez. En efecto, ¿qué le pasó, Lili, en el registro de la propiedad intelectual? ¿Nos puede decir? Buenas tardes, Lick, ya que no habla la compañera. Cuénteme, cuénteme. Dice que nosotros para inscribir una marca, ¿verdad? Se Ujú. pide primero una negativa, ¿verdad? Ah, muy bien. Y dijeron que no existía. Pero cuando se ingresó, digamos, ahí resulta que ya existía otra con ese mismo nombre o con ese mismo logo, no recuerdo muy bien cuál era, pero nos dijeron que ampliáramos o que cambiaran digamos, la escritura, ¿verdad? O que se ampliara o no recuerdo la ampliación, o es otra palabra que es igual, o se modificara. Entonces, Ujú. se tuvo que hacer así, pero yo no sabía que uno podía como decir, bueno, pero mire, a mí me extendieron una negativa, ¿verdad? Entonces, Exacto. si ya me extendieron eso, quiere decir que no hay ninguna otra marca con ese nombre. Entonces, ¿por qué el registro me extiende que no hay una y cuando yo la ingreso, resulta que sí existe una marca o un nombre con ese, digamos, con ese nombre o con esa marca? Pues se tuvo que hacer la ampliación y es un dolor de cabeza todo eso, ¿verdad? Y que entonces, pero no sabía que uno podía pues poner una queja, o ¿qué dijo? Sí, usted puede plantear un recurso que está Ajá, regulado en la ley revocatoria. yo no, solo no le estoy diciendo que ese sea el recurso idóneo, ¿verdad? Estoy diciendo a grosso modo cuáles son los posibles recursos que están regulados. Por ejemplo, usted podría oponerse a esa denegatoria de la inscripción de la marca, qué sé yo, ¿verdad? Lo que quiero dejar sentado, porque eso ya son temas un poco más complejos, perdón, aquí está. 13. Contra las resoluciones definitivas de registro podrá interponerse el recurso de revocatoria que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la ley de lo contencioso administrativo. Esto está regulado en el artículo 13 de la ley de propiedad industrial y su reglamento. Como bien lo sabe el compañero, para poder inscribir una marca, pues se lleva un procedimiento, se llenan formularios que afortunadamente en el registro de la propiedad intelectual sí tiene muchos avances tecnológicos, aunque siempre estamos un poco rezagados, ¿verdad? Sin embargo, lo que tenía que decir, el artículo 24 regula la fecha de la presentación de la solicitud. Presentada la solicitud, el registro anotará la fecha y hora, es lo que les decía yo a ustedes también, principio de prioridad, primero en inscripción, primero en derecho, ¿verdad? De su presentación, le asignará un número de expediente, pues ahí usted hubiera podido indagar cuándo fue que inscribieron esa marca, para ver efectivamente si a usted le hicieron de chivo los tamales, por decirlo así de alguna manera. Decir que tal vez le agarraron a usted su marca y otra persona la adaptó, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Luego hace el examen de forma y de fondo del registro. Luego se publica la solicitud, usted sabe, y hay un procedimiento, hay un paso en donde cualquier persona puede presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca, ¿verdad? Dentro de los 2 meses contados a partir de la primera fecha de la publicación del edicto, ¿verdad? Y hay, pero a lo que me refiero es de que la naturaleza del derecho registral, pues también tiene caracteres administrativos precisamente por eso, porque la mayoría de actos de resoluciones emitidas por los distintos registros son susceptibles de revisión. También, Héctor, sí, es mejor hacer sí, porque los tiempos en propiedad intelectual son demasiado largos, tiene razón también. Hay veces de que uno debe de sopesar la eficiencia, ¿verdad? Aunque uno pues esté
ahí enojado. Y por último, también de carácter procesal, ya que sin ser ajenas a la impugnación por la vía judicial, las decisiones de los registradores se pueden ver afectadas por inconformidades planteadas por los perjudicados ante una inscripción, suspensión o denegatoria contra la que se manifieste su inconformidad. Aquí quiero yo que me tengan, por favor, su código civil. Y nos vamos al artículo 1164. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? 6 meses y todo va bien, así es, en efecto. Ya ven, ya muchos compañeros que son procuradores, hasta más expertos que uno. ¿Qué artículo, perdón, el licenciado? 164. ¿Lo puedo leer? Por favor. Código Civil, artículo 164. Dice, obligación del juez. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, Perdón, debe calificar la... 1164. Oli. Por favor. El interesado que no estuviere conforme con la denegatoria, suspensión de la anotación, cancelación o inscripción de los documentos presentados al registro, podrá ocursar en la vía incidental al registrador ante juez de primera instancia del ramo civil de la circunscripción departamental donde tenga su sede el registro. Muy bien. Entonces, este es un claro ejemplo de por qué es procesal. Cuando decimos de carácter administrativo es porque no conoce un juez, esa es la diferencia, sino que lo va a conocer el propio órgano que dictó la resolución o su superior jerárquico. Acá cuando ya hablamos de carácter procesal, ya hablamos de juzgados, de tribunales. Esos tribunales van a ser por lo regular los juzgados civiles o las salas de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, la mayoría que ven propiedad intelectual estarán de acuerdo conmigo en que la última instancia es que se van al proceso contencioso administrativo, ¿sí o no? ¿Han visto o no han visto esos casos? ¿Alguno que responda? Exacto, ya cuando nos vamos a la vía la vía contencioso administrativa, es ya juzgado, ¿verdad? Estas salas están acá en la zona 10 y creo que es de la sala primera y sala quinta, creo yo. No me acuerdo muy bien ahorita. Y por ejemplo acá, fíjense pues, acá les voy a poner un ejemplo. Edificio Marfil, ¿verdad? Así es. Torre Marfil. Una señora, tenemos un litigio con ella porque el señor se casó con ella. Sin embargo, este señor, pues, al momento de tener la casa, aquí nos vamos a lo que es los regímenes económicos del matrimonio, ¿verdad? La casita él ya la había comprado antes de casarse con esta otra señora. Sin embargo, esta señora, una consulta, no, la naturaleza es de que es muy bien. Muy bien. Ok, no tengan pena. Los registros son públicos. Eso es lo que estoy diciendo, por favor. Los registros son públicos. La naturaleza de los mismos es de carácter privada, ¿verdad? Porque la mayoría de actos o contratos que se inscriben en los mismos se da entre los particulares. Pero bueno, vamos a recabar, vamos a apuntalar eso, compañeritos.
Entonces viene la señora y va a inscribir la comunidad de gananciales al registro de la propiedad. Al registro de la propiedad. Y ¿qué significaba esto? Significaba que el bien inmueble que estaba a nombre del esposo ya le pasaba el 50% a ella. Sin embargo, yo les digo a los del, yo no estaba conforme con esa inscripción porque ella no podía inscribir sus gananciales porque el bien él lo había comprado antes. Los regímenes económicos del matrimonio son comunidad absoluta, cuando todo lo mío es tuyo y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y al momento de divorciarse se va a dividir por la mitad. Separación absoluta, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y cuando se divorcian, a cada quien le queda lo que tenía, y la comunidad de gananciales es los frutos que se obtienen durante el matrimonio. Entonces yo presento mi curso ante el registro, ante el juzgado civil y le digo, mire, fíjese que cómo es posible que el registro de la propiedad haya hecho esa inscripción de gananciales cuando es evidente que el bien, el señor tal y tal lo adquirió antes de contraer el matrimonio. Por lo tanto, al no haberlo adquirido durante el matrimonio, no podía el registrador hacer esa operación. Entonces ya presenté mi curso y al final pues el propio registro dijo así que lamentablemente por un lapsus brutus le ponen ellos, ¿verdad? Lapsus calamis, pues no se dieron cuenta de ese dato y que efectivamente debía proceder mi petición, ¿verdad? Y entonces fue por esa razón que tiene naturaleza de carácter procesal. En Guatemala se da una naturaleza de carácter mixta, pero chicos, yo los voy a dejar acá porque ya la mayoría tiene que irse y es una hora de clases y tampoco voy a violentar el derecho. Bueno, sí, es como cuando uno va al ICS. Pero entonces, chicos, se me cuidan. Me acuerda, compañerita, de su duda, de que entonces es pública. No, lo vamos a aclarar en el siguiente día de clases, ¿oyó? Porque así creo que la mayoría también tienen esa duda. ¿Les parece? Entonces, chicos, muchas gracias. se me cuidan. Gracias, Lic. Buen día. Buenas tardes, Lic. Gracias. Se me cuidan. Feliz- Buenas tardes, licenciado.